Vamos a dedicar entonces unos minutitos a estudiar la palabra del Señor. Hay un texto en la Escritura, de tantos textos maravillosos, pero este es un texto que creo muy conocido. Yo estoy seguro que ustedes lo han leído, que en algún momento han escuchado algún sermón alusivo a este texto. Me refiero al que se encuentra en Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Ok, ahí lo van a tener porque al paso vamos a ir analizando ese texto para hacerlo más nuestro, para vivir una experiencia más cercana con el Señor. Lo interesante es que ese texto que ya fue leído en la lectura bíblica, tiene tantos elementos que resultan muy interesantes. Ese que ustedes están viendo en pantalla es de la versión internacional, nueva versión internacional. Y lo voy a tomar porque su desarrollo como presenta es muy fácil de entender. Lo primero que quiero resaltar es que comienza el texto diciendo, si mi pueblo. Se está refiriendo al pueblo, a su pueblo. Noten la expresión, mi pueblo, esa conjunción mía, esa proposición es mío, me pertenece, mi pueblo. Estas palabras estaban dirigidas al pueblo de Israel, es un hecho, pero también están dirigidas a nosotros hoy, nosotros que somos el Israel espiritual hoy, en estos días. Y no solo dice si mi pueblo, o sea, le pertenecemos, que quede claro, tú y yo somos hijos de Dios, le hemos aceptado como nuestro Salvador la gran mayoría de los que aquí estamos. Eso significa que Él es nuestro Padre, nosotros somos su pueblo. Ahora, no solo dice eso el texto, sino que va un poquito más allá. Dice, si mi pueblo, que se caracteriza por llevar mi nombre, y de paso, así nos llamamos. Nosotros llevamos el nombre de Jesús, el nombre de Cristo. A nosotros se nos llama cristianos. Nos hicimos cristianos al aceptar a Jesús. Así que el pueblo de Dios lleva su nombre. Nosotros, los cristianos. Qué privilegio, qué privilegio. Eso me hace acordar. Cuando estudié ese segundo año, porque ya había hecho mi primer año de teología en una extensión en Venezuela, del mismo Medellín, la extensión y Colben la tenía en Venezuela, hice mi primer año allá y vine luego para hacer el resto acá en Medellín. Así que terminando mi segundo año vuelvo a Venezuela y me encuentro con la sorpresa de que mis padres habían decidido, querían adoptar a un niño de 3 años y medio. Yo soy el mayor, el único varón para ese momento. Luego me seguían dos damitas. Y cuando me fui de casa, pues eso pegó a mis padres. Yo era el único varón, muy cercano a mi papá, y ahora mi papá estaba sin esa figura y quisieron llenar ese vacío, pues adoptando a un niño. Y lo interesante fue que ese niño tuvo el privilegio de no solo tomar el apellido de la familia, porque de paso los 3 hijos tuvimos que firmar que estábamos de acuerdo en ser adoptados. Entonces, no tomó solo el apellido de la familia, sino que mi papá hizo algo por él que incluso no había hecho por mí. Mi papá se llama Luis y yo me llamo Orlando. Dicen que nos parecemos tanto que desde niño todo el mundo me decía era Luisito. ¿Y cuántas veces no le reclamé a mi papá por qué no me llamaba Luis como él? Pero noten ustedes, después de casi 20 años, mi hermanito adoptado tuvo el privilegio de recibir el apellido y también de recibir su nombre. Así es como nos considera Dios. Me gusta eso, porque la figura, Dios me recibe, me da su nombre, me hace suyo, gloria a Dios. Así que cuando dice el pueblo que lleva mi nombre, es que estas palabras no están dirigidas a los incrédulos, no.
es a los que pertenecen al pueblo de Dios. No están dirigidas solo a los líderes de la iglesia. No, estas palabras están dirigidas a todos los creyentes, o sea, a ti y a mí. Nosotros somos su pueblo. Ahora, si vuelvo un poquito, y de pronto podemos ir atrás, allí donde dice sí, ese sí es condicional, ¿saben? Es sí, mi pueblo, el que lleva mi nombre, hace 4 cosas, porque hay unas condiciones. Así que si llenamos las condiciones de ese sí, entonces lo que se promete será alcanzado. Este texto me dice que hay 4 condiciones a llenar para recibir 3 bendiciones. Noten ustedes, 4 requisitos para recibir 3 bendiciones. Si mi pueblo, el que lleva mi nombre. Así que ya sabemos que es condicional. Todo lo que allí se va a decir está sujeto. Es decir, las 4 condiciones son humillar, si mi pueblo ora, si me busca y si abandona su pecado. Como resultado de eso vendrá una bendición maravillosa. Así que vamos a hablar de la primera condición, ya que son 4. La primera condición es si se humillare mi pueblo. Noten que dice, no si se humillare todo el mundo, no es si se humillaren los líderes de la iglesia, no dice si se humillaren los pecadores. Aquí dice ese texto si se humillare mi pueblo, o sea, tú y yo que somos pueblo de Dios. Al buscar el significado de la palabra humillar, fui al diccionario de la Real Academia y me encontré con 2 significados muy interesantes. El primer significado de la palabra humillar tiene que ver con inclinar o doblar parte de nuestro cuerpo. Así que cuando yo inclino mi rostro o cuando yo doblo mis rodillas, estoy manifestando una señal de sumisión y acatamiento. Así que en primer lugar la palabra, si se humillare mi pueblo, está pidiendo de nosotros sumisión y acatamiento ante Dios, por supuesto. El segundo significado es que la palabra humillar implica el hecho de abatir el orgullo de alguien orgulloso, abatir el orgullo. Y la altivez es que ese que mira por el hombro a los demás como creyéndose superior. El Señor lo que está diciendo aquí es, si nos humilláramos, si no nos viéramos así, o sea, si nuestro amor propio fuera herido, nuestra dignidad, humillarnos significa que estamos derrotados ante la grandeza de un Dios todopoderoso. Nada puedo hacer yo sin Él. A eso se refiere la palabra humillar. ¿Sabe que vivimos en una cultura, hermanos queridos, donde se promueve soberbia y arrogancia? Sí, digo esto, ¿por qué? Porque el ser humano muchas veces quiere hacer las cosas a su manera, no acepta que otro le diga cómo hacerlo. Y esto es una falta de humildad. El creer que tenemos todo bajo el control, que no necesitamos ni a Dios para resolver nuestras cosas, es falta de humildad. Muchas veces tenemos tantos problemas que en lugar de buscar a Dios, el Señor que todo lo puede, tratamos de resolverlos nosotros primero a nuestra manera, y cuando ya muchos de los que nos decimos cristianos vemos que ya no podemos resolver, ahí sí vamos a buscar a Dios. Cuando las cosas deberían ser al contrario. Primero busca a Dios. ¿Cuántas veces decidimos simplemente ignorar a Dios? Sumirnos en una actitud de autocompasión. ¿Cuántas veces dejamos que las circunstancias nos derriben y nos hagan sentir derrotados? Nuestra actitud debe ser la de postrarnos delante de nuestro Dios, o sea, humillarnos delante de su presencia, depositar en Él toda nuestra ansiedad, porque bien dice la Escritura, Él tiene cuidado de nosotros. Además de eso, es no inquietarnos por nada.
porque cada ocasión que nos invita a inquietarnos es más bien una invitación a orar, presentar nuestras peticiones a Dios, dándole gracias, como dice el apóstol Pablo en Filipenses, capítulo 4, verso 6. Así que esto nos lleva a la segunda condición. Primero, nos humillamos. Reconocemos que Dios es Dios. No hay nadie más poderoso que Él y nosotros lo necesitamos. En la segunda condición, la humildad, el humillarnos nos va a llevar a orar, a tener comunión con Él. Esto me lleva a preguntarme, el texto si dice que su pueblo debe humillarse y orar, ¿será porque nos hace falta? ¿Será que se nos hace fácil orar? Yo no sé cuántos de ustedes pasan una hora orando todos los días o 2 horas, yo no sé. Pero si la Biblia me dice que una de nuestras necesidades es orar y que una condición para recibir bendiciones es orar, pues debe ser que orar es muy importante. Así que la primera pregunta que surge es ¿qué tiempo le estoy dedicando a la oración? A ver, ¿estoy orando con alguna frecuencia? ¿O solamente oro cuando me levanto, cuando me acuesto o cuando voy a comer? Pero no, esta oración se está refiriendo a una relación, a una comunión que te lleva a una intimidad especial. Es orar abriéndole el corazón al Señor. Y qué lindo es saber que el Señor promete, en Primera de Pedro, capítulo 3, verso 12, que los ojos del Señor, los ojos de Dios, están atentos a la oración de sus hijos. O sea, sus ojos y sus oídos están atentos al clamor y a la necesidad de sus hijos. Hoy más que nunca debiéramos orar. Cuando yo pienso en esta pandemia, wow, nunca antes yo había vivido algo así, que me he tenido que encerrar en casa por algunos días y que si salgo debo hacerlo con mucho cuidado, mucha precaución. Nunca había estado en una situación como esta. Pero cuando pienso en ello digo, bueno, el Señor nada permite a sus hijos que no sea para bien. Y si algo debimos haber gozado o sido bendecidos durante esta pandemia es que tuvimos más tiempo para dedicarlo al Señor, más tiempo para aprender a orar. Cuando los discípulos fueron con Jesús, recuerdan que Jesús les dijo que quédense aquí y él se fue a orar porque ya sabía que le iban a entregar. Cuando volvió y lo hizo en 3 ocasiones, sus discípulos se habían quedado dormidos. Y las palabras de Jesús, ni siquiera pudieron orar 1 hora conmigo. 1 hora. Cuando yo pienso en ese pasaje digo, wow, como que el requisito mínimo de oración debería ser 1 hora, porque Jesús dice al menos 1 hora, o sea, de lo más poquito todavía no pudieron hacerlo. Wow, cuánto necesitamos aprender, ¿verdad? A pasar más tiempo con el Señor. 1 hora de oración, no sé cuántos de ustedes se les haga fácil orar 1 hora, pero yo sí he leído de hombres de fe, hombres que se han destacado, hombres que han hecho maravillas. Y como Martín Lutero eran hombres de oración, de 3 horas de oración por día. Extraordinario. Amados, es el tiempo de orar. Es el tiempo de orar como nunca antes. Es el tiempo de poner a nuestros hijos en las manos de Dios para que Dios guarde sus mentes y sus corazones. Es el tiempo de ponernos nosotros mismos en las manos de Dios, pedir por la unidad familiar. Es momento hoy más que nunca, mis queridos, de decirle al Señor a lo que le tememos, lo que nos agobia, en qué estoy cansado, en qué necesito su ayuda. Repito, una vez más, hoy más que nunca necesitamos orar. Así que aquí va la segunda condición, ¿verdad? La primera, si se humillare mi pueblo. Segundo, si ora. Y la tercera condición, si mi pueblo me busca. De aquí me gustaría tomar las palabras de la versión Reina Valera, porque la versión Reina Valera dice, si mi pueblo me buscare mi rostro.
Está hablando de buscar al Señor. Nosotros normalmente cuando oramos nos postramos, pero aquí cuando dice buscar mi rostro es anhelar al Señor, es desearlo con toda el alma, es saber que nuestro socorro viene no de las montañas, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Es buscar su rostro, es querer conocerlo más. Estamos viviendo en tiempos peligrosos. La cultura actual nos invita a buscar felicidad, éxito, realización de nuestras vidas. Vivimos una época donde el egoísmo tiene el control, prevalece. Buscamos la manera de crecer profesionalmente, de tener una mejor posición laboral, de prosperidad material, buscamos muchas otras cosas. Y ahora me detengo aquí. No quiero decir, quiero aclarar, no estoy diciendo que estas cosas sean malas. Sin embargo, si esto lo estamos buscando quitándole a Dios el primer lugar, entonces sí estaría mal. Si estas cosas las estamos buscando primero que a Dios, entonces ya las cosas estarían mal. Por un momento recordemos algo. ¿Has perdido algo? A ver, ¿han perdido alguna cosa en estos días? De pronto perdieron la billetera, de pronto perdieron algún documento, de pronto perdieron las llaves. Sí, estoy hablando de cosas muy familiares, ¿verdad? Creo que difícilmente alguno pudiera levantar la mano y decir, pastor, no, yo no he perdido nunca nada en la vida. No, todos hemos vivido una experiencia, hemos perdido algo. De pronto alguno hasta perdió al hijo, a un niñito. Ya ustedes saben sus historias. Ahora, ¿saben que hace unos días atrás, hace como 3 meses atrás, perdí una llave de uno de mis carros? Bueno, del mío, pues mi esposa, gracias a Dios que la tenía y yo pude usar su carro, pero perdí las llaves de mi carro, no las conseguía. Y fueron días de búsqueda. Llegaba pensando, ¿y dónde fue? Pero si nosotros tenemos un lugar donde ponemos la llave, pero ese día algo pasó que no las coloqué donde debía colocarlas. Y pasé un día buscando, busqué las camas, busqué los asientos, busqué por todo rincón, busqué, nada. Al segundo día volví a buscar. Al tercer día volví a buscar y ustedes sorprenden, sí, ya yo estaba pensando, bueno, voy a tener que llamar a un cerrajero o a alguien que haga algo para abrir el carro. Pero llegó un momento en que buscando donde ya había buscado, lo encontré. Se me había salido del pantalón sentado en un asiento y se me había escondido por allá. Bueno, lo encontré. Ahora, ¿por qué hago referencia a esto? El texto dice, si mi pueblo, el que se humilla, el que ora, buscaré mi rostro. Si yo le dediqué tiempo a buscar unas llaves de un carro, que es cierto, es importante, nos hace falta, pero si yo le dediqué tiempo a buscarlo y lo hice con pasión, venía y buscaba, pensaba en eso. Cuando el texto me dice, si nosotros buscáramos el rostro de Dios con esa pasión, con esa vehemencia, ¿qué cosas pasarían en nuestra vida? Creo que conoceríamos más del Señor, conoceríamos muchas cosas lindas del Señor. Noten que dice el texto es buscar el rostro, no es buscar las manos, como cuando llega un padre y los hijos salen en carrera a buscarle lo que le están buscando a la mano a ver qué le trajo. Muchas veces buscamos al Señor para ver sus manos, a ver qué nos da, qué bendición recibimos, o es buscar su rostro para conocerlo más. Saben, mis amados, cuando nosotros buscamos el rostro de Dios para conocerle más, eso significa que aprendemos a ver a Jehová como Jehová Jireh. Jehová Jireh, conocemos esa faceta de Dios, el Dios que provee para sus hijos. Seguimos buscando el rostro de Dios y vamos a ver a Jehová Rafa. Y Jehová Rafa significa Jehová el sanador, el Señor sana. Dios es nuestro sanador, no solo de los aspectos físicos de nuestra vida, sino de lo espiritual.
Cuando seguimos buscando el rostro de Dios, nos encontramos con Jehová Chalón. Y Jehová Chalón significa Él es nuestra paz. Jehová, aprendemos entonces más y más de su misericordia, de su fidelidad, de su amor, de su bondad para con nosotros. Vale la pena buscar el rostro del Señor, mis amigos y mis hermanos, porque eso nos va a permitir descansar en la seguridad de que toda necesidad física, emocional y espiritual será suplida por ese Dios maravilloso que nosotros tenemos. Hasta aquí, ¿cuántas condiciones? 3, ¿verdad? La primera, si mi pueblo se humillara, ese pueblo que lleva mi nombre se humilla. Esa es la primera. La segunda, si ora. Pero a ver, no es orar un minutito repitiendo lo mismo, 2 minutitos repitiendo lo mismo todo el tiempo, como un lorito. Sería lindo que nos grabáramos nuestras oraciones para ver qué estamos orando al Señor. Yo estoy hablando aquí de una oración de corazón, de una oración que sale del alma, de una oración que sale de mi estudio de la Biblia, de las promesas. La oración que intercede por familiares, amigos, por gente que necesita conocer el Evangelio y que lo ponemos en las manos del Señor y le decimos, Señor, úsame para alcanzarlo. Estoy hablando de ese tipo de oración. Así que si mi pueblo ora, no solo 10 minutos, 1 hora, por lo menos, al menos 1 hora, como dijo Jesús a sus discípulos. Y tercero, entonces es si buscaré mi rostro. Así como cuando le pones pasión, ganas a buscar algo que has perdido, busca el rostro de Dios. Y en cuarto lugar, si mi pueblo abandonare su mala conducta. Esas son las 4 condiciones. Ahora, cuando dice mala conducta, ¿a qué se refiere? La conducta se refiere a la manera como nosotros nos comportamos, la manera como vivimos, son nuestras acciones. Hay acciones malas, hay conductas malas. Dios le está diciendo a su iglesia, a su pueblo, si abandona su mala conducta. Ustedes saben lo que significa mala conducta. En las escuelas se usa eso con mucha regularidad. Y si se va a dar una recomendación, mala conducta o buena conducta, qué lindo sería que de nosotros se dijera que somos buena conducta, ¿verdad? En todo. Me vean o no me vean, buena conducta. Somos los hijos de Dios que llevamos su nombre. Así que la mala conducta que enfrenta el cristiano, ¿cuál puede ser? ¿Qué tal el pecado de la murmuración? A ver, hemos caído en esa mala conducta, en ese mal proceder. Qué fácil es hablar mal de otro, ¿verdad? Qué fácil hablar mal de alguien que no está allí, de decir cosas que no debo decir. Qué fácil el pecado del egoísmo. No nos importa lo demás, lo que importa es solucionar mi problema y buscarle solución a lo mío, al beneficio personal sin importarme los demás. Ese es el corazón egoísta, ese es un pecado. Cuando dice, si abandonare su mala conducta, me está pidiendo el Señor que deje eso. ¿Qué decir de los pecados sexuales? Estamos viviendo en una sociedad, mis amados, donde abiertamente se toleran cosas no aprobadas por Dios. La homosexualidad, por ejemplo, la fornicación, el adulterio, entre otras cosas. Así que, si reflexionamos por un momento, deberíamos pensar en qué conductas pecaminosas debemos abandonar. Alguno pelea con su cónyuge, alguno trata mal a sus hijos, en fin, hay tantas cosas. Y el Señor nos pide que abandonemos la mala conducta. Como hijos suyos que llevamos su nombre, necesitamos adoptar un estilo de vida que honre a Dios y que nos haga más parecidos a Él. Por ejemplo, el Señor dice, sean santos como yo soy santo. Eso parece imposible,
Eso parece inalcanzable, pero el asunto aquí es que hay un secretito. En la medida que buscamos el rostro de Jehová, en la medida que oramos, en la medida que nos humillamos, Dios va haciendo en nosotros lo que es imposible para nosotros. Examinémonos diariamente. Bien vale la pena como el salmista, Señor, examíname, oh Dios, prueba mi pensamiento, en fin, pruébame, ayúdame. Es esforzarnos a parecernos cada día más al Señor. Y entonces ahí se cumplen las 4 condiciones. Gloria a Dios, ¿verdad? Por ese texto. El texto entonces después dice, y noten ustedes que he puesto las 3 cosas que vienen como resultado de estas 4 condiciones. Las hemos puesto en verde. ¿Por qué? Porque ¿qué dice? Si mi pueblo, el que lleva mi nombre, se humilla primero, ora segundo, busca mi rostro y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo. La primera promesa es que Dios nos va a escuchar. Podremos sentir la seguridad de que ninguna de nuestras oraciones se van a quedar allí, no más del techo. Dios nos va a escuchar. Ustedes saben que la Biblia dice que Dios no escucha la oración de los que transgreden la ley. Dios dice eso, el salmista dice eso. Pero el asunto es que el que transgrede la ley y tiene arrepentimiento, su oración es escuchada. Dios promete escuchar nuestras peticiones. ¿Por qué? Porque los oídos y los ojos de Dios están atentos a los pedidos de sus hijos. La segunda promesa es que Dios perdonará nuestros pecados. A ver, y aquí permítanme decirles algo. En estos días recibí una llamada de una hermana. Tenía mucho tiempo que no hablaba con ella. Y me dijo, pastor, saben que me gustaría invitarlo a nuestro culto familiar. ¿Y por qué será, mi hermana? Es que estamos debatiendo en una pregunta. Mi esposo y mi hija me dicen que es suficiente cuando nosotros oramos y decimos, Señor, perdónanos, perdona nuestros pecados. Y yo quisiera que usted nos orientara al respecto. Y de paso, así fue. Nos conectamos y estuve participando en el culto familiar de ellos. Mire lo que hace Zoom, una bendición. Así que estuve en el culto familiar de esa casa. Y ante la pregunta, pastor, ¿y la oración? Saben que llegamos a la conclusión. La hermana White refiere a esto en muchas ocasiones y dice que nuestra oración nuestro pedido de perdón debería ser puntual. No es general. No es que terminó el día, voy a dormir y le digo, Señor, bueno, perdóname todos los pecados que hice y ya oré por ellos y pedí perdón. No, debo ser puntual. A ver, ¿qué hice hoy mal? ¿Mentí? Tengo que pedir perdón. ¿Ofendí a Dios? Debo pedir perdón. ¿Ofendí a mi esposa, a mis hijos? Debo no solo pedir perdón a Dios, sino puedo resolucionarlo allí, que debería ser el hecho de no irme a la cama sin resolver los problemas. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces ya debo estar pendiente de resolverlo al día siguiente. O sea, ser puntual. ¿Ustedes han escuchado de la angustia de Jacob? Saben que la angustia de Jacob será una etapa difícil por la que atravesaremos los hijos de Dios y estamos vivos para ese momento. Y va a ser la angustia de saber si hemos pedido perdón por cada pecado cometido. Cuando le hice mención a esto a la familia, me decían, pero pastor, ¿y cómo hacemos? Yo he pedido perdón toda mi vida, pero en forma general. Bueno, ahora hay que ser puntual. ¿Y qué va a pasar con los pecados que yo no pedí perdón? Bueno, el Señor te traerá a la memoria los que tengas que pedir perdón, pero ponte a hacerlo en forma práctica. Eso nos va a permitir que la angustia sea menor en el tiempo de angustia, ¿saben? Así que hagamos ese ejercicio. Y Dios dice, yo perdonaré tus pecados. Cada pecado necesita ser confesado. Y termina la linda promesa, sanaré tu tierra o restauraré tu tierra. Saben que Dios está dispuesto a restaurar todo lo que tengamos dañado, lo que hemos dañado, lo que hemos echado a perder. Esto puede ser la salud. El Señor está dispuesto a restaurar, a sanar nuestro cuerpo con salud, restaurar nuestra economía, restaurar nuestros matrimonios rotos, ver restaurar y sanar a nuestros hijos descarriados. Qué promesa linda, Dios sanará tu tierra.
Saben que cuando pedimos perdón a Dios, mis amados, también viene sanidad al cuerpo, a la casa, a la familia, a la iglesia. Dios está dispuesto a perdonar pecados, a prosperar la casa y a alejar toda plaga de nosotros. Esas son las promesas del Señor. Y concluyo recapacitando, mejor dicho, recapitulando lo que hemos dicho hasta aquí. Y sí, que nos sirva para recapacitar, sin duda alguna. Si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla, ora, segundo, busca mi rostro como busca algo que se le ha perdido que vale mucho, abandona sus pecados, yo lo escucharé desde los cielos, desde el cielo. Perdonaré su pecado. Y además de perdonar su pecado, entonces, ¿qué dice el Señor? Además de perdonar, restauraré su tierra. Bendito sea el Señor. Permítame concluir. Concluyo con una ilustración que leí hace un tiempo atrás. Un jovencito fue invitado a predicar en una iglesia grande, linda, preciosa. Y el joven subió a la plataforma y se colocó allí detrás del púlpito con una forma arrogante, cabeza alta, sí, arriba. Y se podía notar eso. Lo cierto es que en la medida de su predicación las cosas no fueron saliendo bien. Él pudo ver el público, no, sintió que no lo había hecho bien. Y después de esa amarga experiencia dice que terminó de predicar y bajó de allí, pero con la cabeza gacha, baja. Un pastor anciano que estaba en la congregación decidió acercarse al muchacho. Y se acercó, le manifestó cariño y le dijo estas palabras también. Hijo, si hubieras subido como bajaste, hubieses bajado como subiste. A ver, parece un jueguito de palabras, ¿verdad? Pero ¿qué sentido tiene? Cuando nos enfrentamos a los desafíos con humildad, cuando nos enfrentamos a la lucha de este mundo, de esta vida con humildad, reconociendo que no tenemos las fuerzas en nosotros, que la fuerza nuestra viene de Jehová. Entonces, cuando enfrentamos esos desafíos con Dios y lo hacemos cabeza agacha diciendo, no somos quienes, podremos como este jovencito terminar la tarea pero bajándonos con la cabeza en alto, dándole gloria al Señor, dándole gracias a Dios por lo que ha hecho posible. Así que mis hermanos, Dios nos bendiga. Que el Señor nos permita llenar las condiciones aquí expresadas en este pasaje y que nos permita ver las bendiciones ofrecidas también. Que podamos sentir que el Señor nos escucha, nos perdona y que nuestra tierra será sana, nuestro cuerpo, nuestra familia. Y la promesa final es que Dios va a restaurar esto, hermanos. Va a restaurar nuestro cuerpo en un abrir y un cerrar de ojos. Ya no será mortal, sino inmortal. En un abrir y cerrar de ojos, cuando el Señor desee, va a transformar esta tierra y la va a hacer cielo nuevo y tierra nueva, donde habitaremos para siempre con Él. Es mi anhelo y oración, de verdad, de todo corazón, que el Señor pueda hacer que este pasaje se vuelva una realidad práctica en nuestra vida cristiana. Que el Señor me los bendiga. Es mi deseo y es también mi oración. Familia de la Iglesia Los Rosales.